El analista jefe de primer eco de contacto, Zaroben, de la División de Detección de Tecnología Avanzada del Concordato Galáctico, no había dormido en 3 ciclos. Sus escamas iridiscentes habían perdido su brillo habitual mientras observaba los patrones de interferencia cuántica que la inundaban. Gritaban: los humanos no deberían haber sido capaces de esto, no todavía, no por al menos otro milenio. «Ejecútalo de nuevo», ordenó. Sus ojos secundarios, fijos en las lecturas temporales, mientras su equipo de Raprim rastreaba las funciones de onda. Su asistente, el analista junior, Kex, chasqueó las mandíbulas con frustración, pero obedeció. «Jefe, hemos realizado este análisis 27 veces, los datos no han cambiado, los humanos están generando campos cuánticos controlados en todo su sistema solar. Los algoritmos de reconocimiento de patrones lo confirman con un 99,99% de certeza». Los volantes de enfriamiento de Zarov-Ban se encendieron con agitación cuando el Concordato descubrió la Tierra hace 3 siglos. Los humanos aún quemaban hidrocarburos. Y apenas alcanzando su propia luna, su desarrollo había sido monitoreado de cerca, su clasificación se actualizaba regularmente, pero nada sugería que este tipo de salto fuera posible. «Muéstrenme la comparación histórica», exigió mencionar siglos de datos de monitoreo. La progresión era clara e imposible. La tecnología de la Tierra había avanzado de forma predecible. Mentes hasta hace aproximadamente 50 años. Entonces, los datos comenzaron a mostrar anomalías sutiles, anomalías que todos, incluida ella misma, descartaron como errores de medición. «Nos engañaron», susurró. Sus escamas se movieron hacia el azul profundo del apocalipsis. Detectaron nuestros sistemas de monitoreo y comenzaron a proporcionarles datos falsos. Keas y Tennis se crisparon, pero eso es imposible. Nuestras redes de vigilancia se basan en principios cuánticos fundamentales. Habrían necesitado comprender la mecánica cuántica a un nivel que supera incluso nuestras capacidades actuales para detectarlos, y mucho menos engañarlos. Las escamas de Zaroben ondularon con un patrón que indicaba miedo y admiración, lo que significa que superaron nuestro nivel de comprensión cuántica sin que nadie se diera cuenta. La pregunta es cuánto tiempo hace que realmente lograron esto. Ella sacó las últimas lecturas del sistema del alma. Los campos cuánticos que detectaban no solo eran avanzados, sino que eran elegantes y complejos patrones de interferencia superpuestos de maneras que sugerían siglos de refinamiento, no un avance reciente. «Envíen una alerta de emergencia al Alto Consejo». Ella ordenó una clasificación. Respuesta inmediata. Reclasificación de la especie sujeto requerida. «Kex humano». Dudó sobre qué nivel de clasificación debería indicar. Zarban observó los patrones de los campos cuánticos mientras cambiaban y danzaban de maneras que desafiaban sus mejores modelos teóricos. «Necesitamos un nuevo sistema de clasificación. Los humanos no solo están por delante de nuestras predicciones, sino que operan con principios que ni siquiera entendemos». Se transmitió la alerta y, en cuestión de momentos, llegó la respuesta. La Cámara del Alto Consejo se estaba preparando para una sesión de emergencia. Zaren reunió sus datos y preparó su presentación. No podía evitar la sensación de que esto era solo el comienzo. Los humanos no solo habían ocultado sus verdaderas capacidades, sino que habían orquestado el mayor engaño de la historia galáctica, y ahora se dejaban llevar. Descubrió la pregunta que la mantenía en calma. Los volantes se extendían en constante agitación. Era simple. ¿Por qué ahora qué había cambiado para que la humanidad decidiera revelar su verdadero nivel tecnológico? O, más preocupante aún, ¿qué ocultaban? Mientras se dirigía a la Cámara del Consejo, los patrones de interferencia cuántica continuaban su danza por sus pantallas portátiles. Para la mayoría de los observadores, parecerían aleatorios, quizás incluso naturales. Pero Zaraban había dedicado toda su carrera al estudio de los fenómenos cuánticos y podía ver la verdad. Estos patrones no eran solo tecnología avanzada, sino arte. Los humanos no solo usaban campos cuánticos, sino que jugaban con ellos, dándoles forma con una maestría casual que sugería que habían ido mucho más allá de la mera utilidad. Las implicaciones eran asombrosas. Si la humanidad hubiera alcanzado este nivel de manipulación cuántica, ¿qué otras tecnologías habrían desarrollado en secreto? Y, aún más importante, ¿cuáles eran sus intenciones hacia la comunidad galáctica en general? A la que habían engañado con tanto cuidado durante siglos, el Alto Consejo querría respuestas. Pero Zaran sospechaba que la verdad sería mucho más compleja y aterradora de lo que nadie estaba dispuesto a aceptar. La humanidad no solo había superado sus expectativas, sino que había reescrito las reglas del desarrollo tecnológico y apenas comenzaban a mostrar sus cartas.
Las señales de advertencia del alto consejero Nexar. Crystal, informada, latía con agitación mientras revisaba los flujos de datos que inundaban los procesadores cuánticos del Consejo. A su alrededor, representantes de 1000 mundos discutían en frecuencias que abarcaban todo el espectro electromagnético. Su miedo y confusión creaban una resonancia caótica en toda la cámara. Ordenó que su voz atravesara los armónicos del caos, cuidadosamente sintonizados. ¡Acoma! Atención, nuestros sensores han detectado algo aún más perturbador que los campos cuánticos. El analista Zaren adelantó sus escamas, ahora de un morado intenso por la concentración. La pantalla holográfica de la cámara se desplazó, mostrando lo que parecía ser un espacio vacío cerca de la órbita de Júpiter. Lo que inicialmente descartamos como artefactos del sensor parecían ser los bordes de algo masivo. Explicó que manipulando la pantalla, los humanos no solo generan campos cuánticos, sino que los usan para esconderse en estructuras de neumáticos. Observen esto. La pantalla se desplazó, mostrando la misma región a través de diferentes métodos de detección en cada una. Había una sutil distorsión, un error que la mente quería pasar por alto. Pero cuando todos los datos se combinaron y filtraron a través de sus algoritmos de análisis más avanzados, una forma comenzó a emerger con la primera luz. Uno de los miembros del consejo susurró, su forma fotónica titiló angustiada. ¿Qué tan grande es esa estructura? Las estimaciones actuales sugieren que es aproximadamente del tamaño de la luna de la Tierra. Zaroven respondió, y no estamos solos. Hemos detectado distorsiones similares en todo el sistema del alma. Los humanos han construido una red de megaestructuras ocultas tras campos cuánticos de sigilo que nuestros sensores estaban programados para ignorar. La cámara volvió a estallar, pero esta vez el caos estaba teñido de miedo genuino. Nexar, en forma de cristal, vibró a frecuencias que exigían silencio. «Hay más», anunció, muéstrales el análisis histórico. Nuevos flujos de datos llenaron la pantalla, mostrando siglos de registros de monitoreo, pero ahora se procesaban a través de filtros diseñados para detectar las sutiles firmas cuánticas que habían descubierto recientemente. Las firmas han estado ahí desde siempre. Zaran explicó, sus escalas cambiaron al verde de la fascinación científica. A pesar de la gravedad de la situación, los humanos no solo lograron esta tecnología recientemente, sino que la tienen desde hace al menos 2 siglos. Han estado construyendo estas estructuras justo delante de. Confiamos en nuestras propias preconcepciones para mantenerlos ocultos, ¿pero por qué?, exigió un representante de la conciencia de silicio. ¿Por qué gastar tantos recursos para ocultar sus verdaderas capacidades? Porque sabían que los estábamos observando. Una nueva voz llegó. Toda la atención se dirigió al embajador THGX, el experto del Consejo en civilizaciones precontacto. Los antiguos seres cuánticos. La matriz resonaba con siglos de sabiduría acumulada. Piensen en nuestros protocolos estándar para las especies recién descubiertas. THX continuó, los clasificamos, los monitoreamos y esperamos hasta que alcancen puntos de referencia tecnológicos específicos antes de contactar. Los humanos, de alguna manera, detectaron nuestra vigilancia hace siglos y decidieron controlar lo que vimos. Han estado organizando todo su desarrollo tecnológico para adaptarlo a sus propios intereses. Un interés del que no sabemos nada. Nexar añadió, su forma cristalina se oscurece. Necesitamos establecer contacto diplomático inmediato. Antes de que Dash fuera interrumpido por una alerta prioritaria que llenó todas las pantallas de la cámara. El nuevo cuántico. Firmas aparecían por todo el sistema del alma, mucho más poderosas que cualquier cosa que hubieran detectado antes. Las estructuras ocultas se activaban. Saben que las hemos notado, anunció Zaran. Sus escamas ahora blancas con una preocupación urgente. Los campos cuánticos están cambiando. Ya no se esconden, se están transformando. El Consejo observó atónito y en silencio cómo la enorme estructura cerca de Júpiter comenzaba a cambiar su verdadera forma, finalmente volviéndose visible para sus sensores. No era solo una estación o un hábitat, era un astillero y no estaba vacío. Esas naves, susurraron THGX, su matriz cuántica fluctuaba conmocionada. Sus principios de diseño, sus firmas energéticas, siglos más allá de cualquier cosa que poseamos. No, corrigió Zaran. Sus escamas ahora pulsaban con el rojo profundo de la realización fundamental. Sus milenios más allá de nosotros. No estábamos viendo el desarrollo tecnológico de la humanidad, estábamos viendo una actuación, una ilusión cuidadosamente elaborada, diseñada para mantenernos complacientes mientras se preparaban para algo. Como en respuesta a sus palabras,
nuevas señales cuánticas comenzaron a aparecer en los límites de su rango de detección. Los humanos no solo revelaban su flota oculta, sino que demostraban que ya había sido desplegada por toda la galaxia, invisible hasta ese momento. La pregunta ya no era cómo la humanidad había ocultado sus verdaderas capacidades, sino qué planeaban hacer ahora que habían decidido revelarlas. La almirante de flota del despertar, Sarah Chin, se encontraba en el puente de la ESS Prometheus observando cómo siglos de preparación humana finalmente daban sus frutos. Los campos de camuflaje cuántico que habían ocultado el verdadero poder de la humanidad se disolvían como la niebla matutina, revelando una flota construida a plena vista de sus observadores galácticos involuntarios. Ordenó con voz firme, a pesar del peso histórico del momento. La tripulación del puente, cada una seleccionada y entrenada para este escenario exacto, respondió con práctica y precisión. Todos los elementos de la flota informando. «Listos. Almirante comandante. Rodríguez. Anuncia». Sus manos danzaban a través del enlace cuántico. Los controles de la matriz Galileo están completamente operativos. La red de defensa de Júpiter está en línea. Los astilleros de Titán están lanzando la última de las naves Centinela. China sintió estudiando la pantalla táctica, que mostraba miles de naves emergiendo de sus cubiertas cuánticas por todo el sistema solar. Cada nave representaba décadas de avances tecnológicos ocultos. Generaciones de ingenieros y científicos trabajando en secreto para preparar a la humanidad para este momento. Mensaje del Comando Terrestre. El teniente Park anunció que la operación Revelación está aprobada. Tenemos vía libre para proceder con la fase 3. Chin se permitió una pequeña sonrisa. 300 años de engaño estaban a punto de terminar. La comunidad galáctica había observado. La humanidad los estudió. Los clasificó como una especie en desarrollo digna solo de observación. Nunca sospecharon que los humanos hubieran detectado sus sistemas de monitoreo durante los primeros pasos de la humanidad en la física cuántica. Abrir un canal a todas las naves. Chen ordenó y asegúrese de que nuestros amigos en el Consejo Galáctico puedan oírlo. El oficial de comunicaciones asintió. Enin sintió el familiar cosquilleo del sistema cuántico, activando tecnología que el Consejo creía siglos más allá de la capacidad humana. Aquí el almirante. China todas las naves durante 3 siglos. La humanidad se ha ocultado a plena vista, construyendo nuestra fuerza mientras la galaxia nos observaba a través de su propia lente. Hoy les mostramos la verdad, no porque queramos la guerra, sino porque nos negamos a entrar en el escenario galáctico como suplicantes o súbditos. Hizo una pausa sabiendo que sus siguientes palabras serían analizadas por miles de especies alienígenas. Iniciar un salto cuántico sincronizado. Formación estándar. Mostrémosles lo que la humanidad realmente puede hacer en todo el sistema solar. Más de 10,000 naves, desde corbetas ágiles hasta enormes dreadnoughts, desplegaron sus unidades cuánticas simultáneamente. El salto coordinado fue más que una simple necesidad táctica. Fue una demostración de maestría tecnológica que destrozaría la comprensión del Consejo de lo que era posible en la cámara del Consejo Galáctico. Sonó cuando sus sensores detectaron lo imposible. Miles de naves humanas aparecían en perfecta formación en puntos estratégicos de la galaxia, cerca de las principales rutas comerciales e instalaciones militares clave. Cada salto debería haber requerido cálculos complejos y un enorme gasto de energía. Los humanos lo hacían con naturalidad. Mensaje de la Tierra. El cuerpo diplomático Rodríguez informó que estaban listos para iniciar los procedimientos de contacto formal con el Consejo. Chen asintió. Esta era la parte delicada. El despliegue de la flota no estaba destinado a amenazarla. Estaba destinado a asegurar que la voz de la humanidad fuera escuchada. Para garantizar que cuando los humanos finalmente ocuparan su lugar entre las civilizaciones galácticas, sería como iguales, no como socios menores, guiados y controlados. Enviar el paquete diplomático que ordenó y mantener la vigilancia cuántica sobre todos los activos militares del Consejo. Si creen que esto es todo lo que hemos estado ocultando, les espera más sorpresas. El paquete incluía más que solo propuestas diplomáticas. Contenía pruebas de que la humanidad había desarrollado tecnologías que el Consejo consideraba imposibles, una microcentral estable de la singularidad, una verdadera inteligencia artificial que había decidido permanecer como parte de la sociedad humana, ingeniería cuántica que trataba al espacio-tiempo como material de construcción. Pero lo más importante, contenía un mensaje simple: la humanidad estaba lista para el contacto verdadero, lista para compartir sus avances con la galaxia en general, pero lo harían en sus propios términos como socios de pleno derecho de la comunidad galáctica. Mientras Chin observaba las reacciones del Consejo a través de su red de vigilancia cuántica, no pudo evitar sentirse orgullosa de lo que la humanidad había logrado.
Habían convertido sus propios prejuicios en un arma, utilizando la certeza del Consejo sobre las vías de desarrollo tecnológico para ocultar una explosión de innovación y creatividad humanas. La galaxia estaba a punto de aprender que subestimar a la humanidad había sido su mayor error y que ahora tendrían que lidiar con ello. Las consecuencias de ese error, de una forma u otra, el alto consejero Gambit del Consejo, Nexar, se enfrentó a la situación diplomática más desafiante de sus 1000 años de carrera. Ante él, la representación holográfica de la primera delegación diplomática oficial de la humanidad se mantuvo con serena confianza. No se dejaron intimidar por la Granger de la Cámara del Consejo ni por los representantes reunidos de las civilizaciones más poderosas de la galaxia. El embajador Michael Okoro. El representante humano sonrió levemente al concluir su presentación. Como pueden ver, hemos tenido mucho cuidado en demostrar nuestras capacidades de forma no amenazante. Las naves con desplazamiento cuántico cerca de sus instalaciones son puramente defensivas. No tenemos intenciones hostiles. Los representantes arianos. El informe cristalino latía con indignación. Han revelado una flota oculta que podría atacar cualquier mundo importante de la galaxia. Han demostrado una tecnología que viola nuestra comprensión de la física misma. Oye. Esperan que creamos que esto es pacífico si quisiéramos conflicto. Okoro respondió con calma. No estaríamos teniendo esta conversación. El despliegue de la flota fue necesario para asegurar que este diálogo se llevara a cabo como Igual, no como suplicantes. Zaroven, ahora asesor científico principal del Consejo, dio un paso al frente. Sus escamas cambiaron. A través de patrones de intensa curiosidad. Sus logros de ingeniería cuántica no deberían ser posibles. Nuestros modelos sugieren que se necesitarían al menos otros 5000 años de desarrollo. Okoro dijo que sus modelos se basan en una comprensión lineal del progreso tecnológico. La humanidad tomó un camino diferente. Cuando detectamos sus sistemas de monitoreo, nos dimos cuenta de algo profundo sobre la civilización galáctica. Quedaron atrapados por sus propias suposiciones sobre cómo debería desarrollarse la tecnología. La Cámara guardó silencio al comprender las implicaciones. Los humanos no solo habían ocultado sus avances, sino que descubrieron fallas fundamentales en la forma en que el Consejo abordaba el progreso científico. Proponemos una nueva. La relación que Okoro continuó no fue de mentores y estudiantes, sino de iguales, aportando diferentes perspectivas a los desafíos compartidos. Nuestra ingeniería cuántica podría revolucionar el transporte galáctico. Nuestros protocolos de integración de IA podrían ayudar a cerrar la brecha entre las formas de vida orgánicas y sintéticas, pero necesitamos garantías de autonomía e igualdad. El cristal y la forma de Nexar vibraron a frecuencias que indican un pensamiento profundo. Si nos negamos, si consideramos su flota oculta un acto hostil, regresaremos a nuestros velos cuánticos. Okoro respondió simplemente: hemos sobrevivido sin ser detectados durante siglos. Podemos hacerlo de nuevo, pero pregúntense qué avances podría perder la galaxia. ¿Qué descubrimientos podrían hacerse si trabajamos juntos? En lugar de mantener jerarquías artificiales, la Cámara del Consejo estalló en discusiones superpuestas. Innumerables especies debatieron las implicaciones de la oferta de la humanidad. Nexar notó algo que indicaba que las especies tecnológicamente más avanzadas eran las que, intrigados por la propuesta humana, hay otro factor a considerar. Zaran anunció que sus escamas ahora mostraban el azul profundo de la revelación. Las firmas cuánticas detectaban que sugieren capacidades mucho más allá de lo que han demostrado. Lo que vemos puede ser solo una fracción de su verdadero nivel tecnológico. Okoro sonrió levemente, ni confirmó ni negó su especulación. Estamos preparados para compartir nuestros avances gradualmente de maneras que no desestabilicen la sociedad galáctica. Todo lo que pedimos es el reconocimiento de nuestra soberanía e igualdad de estatus en el Consejo. La forma de Nexar palpitó con decisión. El Consejo necesitará tiempo para deliberar. Pero debo preguntar por qué se rebelan ahora. ¿Por qué no continúan con su desarrollo oculto? Porque encontramos algo ahí fuera. La expresión de Okoro se volvió seria, algo que amenaza no solo a la humanidad, sino a toda la vida galáctica. Algo que requiere una respuesta unida de todas las especies inteligentes. Podríamos enfrentarlo solos, pero creemos. La cooperación ofrece mayores probabilidades de supervivencia.
La cámara se quedó en silencio a medida que el peso de sus palabras se hundía en una especie que podía ocultar flotas dentro de campos cuánticos que dominaban tecnologías que se creían imposibles. Pedir ayuda era tan aterrador. Muéstrenos Nexar. Okoro asintió. Las pantallas holográficas de la cámara se llenaron de datos que hacían que incluso los sistemas de sensores de especies más avanzados del Consejo parecieran primitivos en comparación. Lo que revelaron cambiaría para siempre la comprensión de la galaxia, no solo de la humanidad, sino también de su propio lugar en el cosmos. El precio de la subestimación en las profundidades del archivo seguro del Consejo. El embajador Okoro reveló el mayor descubrimiento de la humanidad. La pantalla holográfica mostró algo que desafiaba la comprensión convencional: estructuras masivas en los confines del espacio conocido, mucho más antiguas que cualquier civilización conocida. Las llamamos el vacío. Okoro explicó a los arquitectos mientras los miembros del Consejo reunidos observaban en un silencio atónito cómo sus firmas tecnológicas sugerían están millones de años por delante incluso de nuestros desarrollos más avanzados y están despertando. El consejero Nexar se ha formado en cristal. Oscurecido por la preocupación, estas estructuras. ¿Cuánto tiempo hace que las conoces? Detectamos las primeras señales hace 50 años. Okoro respondió: por eso aceleramos nuestros preparativos para la revelación. Los campos cuánticos que desarrollamos no solo eran para ocultar nuestra flota, sino que fueron diseñados para protegernos de sus sistemas de detección. Las escalas de Zaroben cambiaron a profundidades. Crimson analizó los datos. Estos patrones de energía están reescribiendo las constantes fundamentales de la física en áreas localizadas que deberían ser imposibles. Eso es solo el comienzo. Okoro dijo, ampliando la pantalla: hemos detectado sus ondas en los bordes de múltiples galaxias. No solo están explorando, sino que están alterando la estructura básica del espacio-tiempo mismo, y sus patrones de movimiento sugieren que llegarán al espacio poblado dentro. Al siglo siguiente, la cámara estalló en frecuencias superpuestas de especies alarmantes que habían evolucionado en las fosas oceánicas más oscuras y que comunicaron su F. Junto a seres de pura energía, la amenaza trascendió todos los límites biológicos y tecnológicos. Por eso elegimos revelarnos ahora. Okoro continuó. La humanidad probablemente podría sobrevivir ocultándose en nuestros campos cuánticos. Pero la galaxia en su conjunto, cada civilización que hemos visto desarrollarse a lo largo de los siglos, estaría indefensa. La forma Nexar latía con la comprensión. No solo desarrollaste tu tecnología para esconderte de nosotros, te estabas preparando para esto. Okoro asintió. Todo lo que hemos desarrollado, la ingeniería cuántica, la integración de la IA, la manipulación del espacio-tiempo, fue diseñada para contrarrestar lo que detectamos. Pero incluso con nuestros avances, estimamos solo un 47% de probabilidad de éxito contra ellos. Junto con el conocimiento combinado de todas las especies del Consejo, esas probabilidades mejoran significativamente. Y si te hubiéramos descubierto, normalmente como representante de la conciencia del silicio, si te hubieras desarrollado a lo largo del camino que esperábamos, la galaxia habría estado indefensa. Okoro declaró. Simplemente, sus protocolos de desarrollo tecnológico, aunque bien intencionados, crean patrones predecibles. Los arquitectos del vacío habrían contrarrestado fácilmente cualquier resistencia. Zaroben se acercó a la demostración de su curiosidad científica, superando su miedo. Sus campos cuánticos no son solo para sigilo. ¿Son armas, entre otras cosas? Okoro confirmó. Hemos desarrollado formas de usar los campos cuánticos para interrumpir su manipulación del espacio-tiempo. No es suficiente detenerlos por completo, pero nos da una oportunidad de luchar. Combinado con las tecnologías únicas de otras especies del Consejo, podríamos hacer más que simplemente sobrevivir. La forma Nexar del Alto Consejero resonó con las frecuencias de decisión. Nos ofrecen no solo su tecnología, sino también su protección a cambio de igualdad de estatus y autonomía. Ofrecemos colaboración. Okoro corrigió. La humanidad no busca dominar el Consejo. Queremos trabajar juntos. Nuestro engaño nunca fue sobre la superioridad, se trataba de la supervivencia de todos. Mientras el Consejo debatía, las pantallas mostraban más datos del límite del espacio conocido. Las estructuras del arquitecto del vacío crecían y se expandían, preparándose para algo que transformaría la galaxia misma. Pero ahora, gracias a la previsión y la voluntad de la humanidad de romper con los patrones previsibles, la galaxia tenía una oportunidad. El precio de subestimar a la humanidad resultó ser la salvación de la galaxia en los siglos venideros.
Mientras la humanidad trabajaba abiertamente con sus vecinos galácticos para prepararse para la tormenta que se avecinaba, muchos reflexionarían sobre la ironía. La especie que habían descartado como primitiva se había convertido en su mayor esperanza de supervivencia. Todo porque los humanos se habían atrevido a esconderse a plena vista y a pensar más allá del camino previsto. La era de la observación había terminado. La era de la cooperación había comenzado y con ella, la primera oportunidad real de la galaxia contra la amenaza del despertar que acechaba en el vacío.